Entonces cuando esa palabra había venido a mi mente, entonces yo me senté y empecé a buscar en la Biblia dónde era que estaba ese versículo y lo encontré aquí en Mateo. Y entonces cuando empecé a pensar en esa frase que dijo Cristo, entonces a lo mejor muchos no van a concordar conmigo, pero yo lo entendí como si estuviera diciendo, es como si Cristo estuviera hablando con uno y le estuviera diciendo: el montón de gente que me desalojan de sus corazones y meten lo que es del diablo en sus corazones y no aceptan lo que es mío. Gloria a Dios, aleluya. Por lo tanto, el tema de este mensaje es: déjalo entrar. Denle la mano a su hermano y dígale: déjalo entrar. Gloria a Dios, aleluya. Porque ahora mismo en este tiempo el Señor ha sido desalojado de los corazones de la gente, y más de los templos también. Han metido cosas, han metido mundanalidad en las iglesias, han metido en sus corazones cosas que no le agradan a Dios. Pero esto es porque el diablo se ha encargado de engatusar a la gente y de engañarlas y llevarlas a un camino que los lleva directamente a la perdición. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Y si hay personas que dentro de este evangelio tienen estas cosas metidas en sus corazones, tenemos que sacar las siguientes cosas para que Cristo pueda entrar. Y los que no están en el camino de Cristo, lo que tienen que hacer es dejar que Cristo entre para que saque las cosas que están adentro. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios, aleluya. En Marcos, síganme en Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. Lo puede adorar, hermano. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. En casa yo me quedaba pensando: Señor, yo voy a predicar todo esto. ¿Será? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo. Se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos capítulo 7, versículo 22 y 21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la avaricia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Gloria a Dios, aleluya. Todas estas cosas proceden del corazón del hombre, y estas son las cosas que hay que sacar de nuestros corazones si las tenemos. Porque si decimos que tenemos a Cristo adentro y tenemos una de estas cosas dentro de nuestros corazones, Cristo no mora en nuestros corazones. Hay que estar libre de todas estas cosas, mi hermano, porque estos tiempos son difíciles, y a cualquiera que se deje engañar va a perder, si nunca va a poder salir del error donde se han metido. Gloria a Dios, aleluya. Los malos pensamientos es el número 1. Proverbios capítulo 24, versículo 8. ¿Te puede adorar, hermano? No se quede callado. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. 24, 8. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Hay que tener la mente libre, una mente renovada cuando venimos a Cristo. No podemos tener la mente llena de cosas que al Señor no le agradan, porque así no podemos tener a Cristo viviendo en nuestros corazones. Gloria al Señor, aleluya. Y un ejemplo de cómo la mente del hombre trabaja está segundo libro de Samuel, capítulo 11. David y Betsabé. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo puede adorar en este día, hermano? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Voy a dar un repaso ligero de este versículo para no estar leyéndolo todo el tiempo. Aleluya. Lo que sucedía era que el pueblo de Israel estaba en batalla, y entonces mientras el pueblo de Israel estaba afuera en el campo de batalla, pues entonces David, en vez de ir, se quedó en su casa. Y entonces se levantó de su lecho y entonces fue al terrado, y entonces cuando miraba en el terrado, él veía a una mujer en otra casa bañándose. Pues entonces, mirando esto, él envió a preguntar: ¿quién es esta mujer? Y entonces claramente el que le contestó le dijo: esta es hija de tal, esposa de Urías Eteo. Le dijo que era esposa de Urías Eteo.
Y él, sabiendo que tenía esposa, como quiera mandó mensajeros diciéndole, pues entonces mándenla a buscar, y entonces hasta que se acostó con ella. Gloria a tu nombre, Jesús. Y entonces en el mismo capítulo del versículo 5 dice, concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Gloria a Dios, aleluya. Entonces ya vemos la consecuencia en la cual David se encontraba ahora mismo por haber tocado el pecado. Que a lo mejor lo pensó dos o tres veces diciendo, bueno, ¿la mando a buscar o no la mando a buscar? A lo mejor pensó, bueno, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Y entonces lo hizo hasta que tocó el pecado. Hay que estar ceñidos, hermanos, de las armaduras de Cristo para que los malos pensamientos no lleguen a nuestra mente. Tenemos que tener el yelmo de la salvación, hermano, como lo dice en Efesios. Gloria al Señor, aleluya. Y entonces prosiguiendo, entonces cuando él lo supo, él mandó a buscar a Urías Geteo. Y cuando Urías Geteo llegó a la casa de David, pues entonces lo que sucedió fue lo siguiente. David le dijo que se fuera a su casa, que él se lavara los pies y que fuera a su casa. A lo mejor el plan de esto era, pues entonces que descienda a su casa, a lo mejor su mujer lo convence a acostarse con él. Y entonces para cuando salga el bebé, pues entonces decir que ese es de él, que no es de David. Aleluya. Así es como trabaja la mente del hombre. Usted no sabe cuánto tiempo el hombre puede pasar cavilando en su mente pensando, bueno, ¿cómo yo hago esto? Vamos a ver. Si ya toqué esto, entonces no quiero que la gente lo sepa, porque voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a hacer lo otro, y así no se va a saber. Pero el hombre se engaña a sí mismo pensando de esa manera, porque cuando tocamos el pecado, tarde o temprano, el Señor va a sacarlo a la luz. Poderoso Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en tu Gloria a Dios. Entonces lo que sucedió, hubieron 3 intentos de que David, entonces ese fue el primero. El segundo intento fue el siguiente. Que David lo mandó a buscar otra vez, le invitó a su casa esta vez a comer. Gloria a Dios. Y cuando le invitó a comer, pues entonces lo invitó a comer y a beber. Y entonces lo que sucedió fue que lo puso a comer y a beber, y lo puso a beber tanto que lo emborrachó. Y entonces parece que el plan era mandarlo a su casa con el efecto del alcohol, pues entonces llegaba a su casa y se acostaba con su mujer. Y entonces poder ocultar la poca vergüenza que hizo. Y entonces no funcionó. El hombre fue a su cama y durmió con los siervos de su señor. No durmió con su mujer. Y entonces parece que David ya perdió la cabeza y dijo, bueno, si no quiere a la buena, pues entonces a la mala. Entonces lo mandó a que lo pusieran, hizo trámites para que lo pusieran en el frente de la batalla. Y entonces cuando lo pusieran en el frente de la batalla, parece que David sabía que él no era muy diestro, pues entonces lo pusieron en las filas del frente para que entonces lo hirieran y entonces muriera. Y David esta vez logró su objetivo. Y entonces al lograrlo, gloria al Señor, aleluya, su mujer, aleluya, hizo lo que tenía que hacer, hizo duelo. Y entonces David la tomó como esposa. Y como dice el último versículo, el 27, dice que esto no le agradó al Señor. Así es como funciona la mente del hombre, hermano. Cuando el diablo se mete en el corazón del hombre, empiezan los malos pensamientos, empiezan a maquinar. Una maquinación es algo que se planea en secreto contra otra persona. Y los fines de eso siempre son negativos. Usualmente son negativos. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que poder ponernos ese yelmo de la salvación en nuestra mente, para que nuestra mente no empiece a maquinar y no empecemos a tocar el pecado, no empecemos a tratar de esconder lo que hicimos, sino aceptar lo que hemos hecho y entonces arrepentirnos al Señor. Gloria a tu nombre. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Y el segundo, otra cosa que el Señor no le agrada, son los adulterios, Alabado sea tu nombre. que están allí en Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22, que ya lo leímos. Santo eres Señor. Gloria a Dios. Puede seguir adorándole, hermano. Y ve. Gracias. Gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Gracias a Dios. Los adulterios. Santo.
San Mateo capítulo 7, versículo 27 y versículo 28 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vive Dios. Gloria al Señor, aleluya. Esto fue lo que David cometió. Pero hablando ahora del pecado de adulterio, el Señor lo hizo un poquito ahora más complicado cuando llegó. El Señor dijo, pues entonces dijeron que tuvieran el acto, pues entonces lo cometía. Pero ahora el que la codicia con sus ojos, el que la codicia, el que la ve y la mira con ojos de lascivia, Vive Dios. entonces Santo eres. cometía el pecado en su corazón. David había visto eso, porque la palabra dice que Betsabé era una mujer hermosa, y la palabra no miente. Y entonces David, ¿verdad? Parece que la llevó en su corazón, y parece que ahí fue donde comenzó a maquinar, a decir, pues entonces mando mensajeros, hago esto y hago aquello, y ya. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Hay que cuidarnos, hermanos, cuidar este corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra. No podemos contaminar este corazón, porque lo que entra a la boca del hombre no es lo que contamina, sino lo que sale del corazón del hombre, amado hermano. Vive Dios. Hay que cuidar lo que oímos, lo que hablamos y lo que vemos. Gracias a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y hay que cuidarnos de la codicia. La codicia es algo que al Señor no le agrada. Ese es el afán de tener algo ya así desenfrenadamente, tener algo de todos modos. Y eso al Señor no le agrada. Nosotros tenemos que guardarnos de la codicia y guardarnos del adulterio y guardar este corazón para que el Señor no se vaya de nuestros corazones. Santo eres Señor. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso Cristo, aleluya. El tercero, las fornicaciones. Gracias, Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Gloria a Dios. Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Gloria a Dios, aleluya. Lo puede adorar, hermano. Poderoso Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Jehová, Dios, aleluya. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y esto mismo con el pecado de adulterio, uno tiene que cuidar la manera en cómo uno ve a una señorita o cómo una señorita ve a un muchacho. Vive Dios. Tenemos que cuidar estos ojos, hermano, A su nombre, y tenemos que cuidar lo que vemos. Vive Y Dios. también otra cosa que el Señor me traía a la mente, yo me quedaba asombrado, pero yo voy a decir eso ya, está bien, lo voy a decir, que también que una señorita, tanto hombres como mujeres, tanto jovencitas como jovencitos, tenemos que cuidar nuestra manera de vestir, para que así nuestro hermano, nuestra hermana no caiga en adulterio ni caiga en fornicación tampoco. Gloria a Dios, aleluya. Porque siempre cuando cae el hermanito y cae la hermanita en fornicación, en adulterio, después rápidamente dicen, wow, mira el hermanito que cayó en fornicación, wow, mira la hermanita que cayó en fornicación, cuando fue tu culpa. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Tenemos que cuidarnos en todas las áreas, hermano, Vive Jesús. porque esto lo que trae mal a las iglesias, hermano. Nombre sea la gloria, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Recibe la gloria. Adora el hermano. Poderoso, dame lo que él pide, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. El cuarto, los homicidios. Gracias, Señor. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aleluya. El primer homicidio que ocurrió fue entre dos hermanos, lamentablemente, Caín y Abel.
Caín mató a su hermano y hacer el acto solamente era pecado, pero ahora con tan solo mirar mal al hermano, con tan solo murmurarte al hermano, con tan solo hacer cosas para herir al hermano, eso es homicidio. No podemos, nosotros tenemos que amarnos unos a los otros, verdaderamente, hermano. No podemos estar tirándonos unos a los otros al piso, hermano. Tenemos que si hay algo que el hermano, si el hermano o la hermana hizo algo que a nosotros no nos gustó, pues entonces no podemos ir de espaldas a él, hablar con otras personas, estar diciendo cosas que no tenemos que decir. Lo que tenemos que hacer es llevarlo a la rodilla, hermano. Decirle, Señor, este hermano hizo esto y eso no me gustó. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Alabado sea tu nombre. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. El quinto, los hurtos. Bendito Dios. Aleluya. Los hurtos. Hurtar es robar, hermano. Un cristiano no hurta porque eso es una obra del diablo. Santo eres Dios, aleluya. Porque la palabra dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Alabado Igual que el homicidio, hurtar, matar y destruir. ¿Cómo es posible que alguien que se hace llamar cristiano esté haciendo obras que son del diablo? Santo. No podemos, hermano, hacer esto, no podemos proceder de esta manera si somos cristianos. Y no solamente los cristianos hurtan en diezmos y ofrendas, los cristianos también hurtan en el tiempo a Dios. Hay veces que está el tiempo a Dios, le dedicamos un tiempo a Dios todos los días, vamos a decir las 5 de la tarde todos los días, se lo dedicamos a Dios en oración, una hora de oración todos los días a las 5. Y entonces llega el momento en que bueno, tú tienes un Facebook o tienes una televisión buena, tienes una buena película o lo que sea, y entonces le das ese tiempo a Dios, ese tiempo a la televisión o al Facebook. Eso es robar el tiempo para dárselo a una cosa que no te va a edificar, hermano. Gloria a Dios. Santo. Porque hay veces que lo que la televisión promueve, hay a veces que lo que promueve el Facebook, algunas veces, aleluya, son estas cosas, malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios y todas estas cosas, hermano. Y tenemos que cuidarnos de estas cosas, no darle el tiempo para dárselo a otra cosa que no es de Dios. Y el tiempo de Dios hay que dárselo a Dios. Porque si uno le promete un tiempo a Dios, uno no puede fallarle en eso, porque uno tiene que cumplir lo que uno promete. Porque si uno no cumple lo que promete, uno es hallado como un insensato y el Señor no le agradan los insensatos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso. Dios. El sexto, Gracias, Señor. las avaricias. San Lucas, capítulo 12, versículos 13 y 21. Gloria a Dios, aleluya. San Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Gloria a Dios. Aleluya. El rico insensato. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Había, parece, unos muchachos que estaban peleando por una heredad, o había uno que estaba peleando por una heredad que tenía su hermano. Santo. Y entonces uno se llegó al Señor de entre la multitud. Y entonces le dijo, Señor, ¿podrías decirle a mi hermano que parta su herencia conmigo? Y el Señor le dijo que él no era juez para estar haciendo esas cosas. Le dijo, hombre, Poderoso Cristo. ahí está escrito, hermano, en el 14 dice más. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Gloria a Dios. Y el 15, que es el más importante, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Gloria al Señor. Entonces, él continuó poniendo una parábola de un hombre que tenía una heredad y su heredad había ya producido mucho. Y entonces al ver que estaba produciendo mucho, entonces él comenzó a pensar, pues, entonces, ¿qué yo voy a hacer con esto? Entonces dijo, está bien, yo sé lo que yo voy a hacer. Voy a destruir mis graneros, voy a edificar los más grandes y entonces ahí yo voy a guardar todos los frutos que yo tengo de la heredad. Y entonces él dijo, en el 19, dijo a su alma, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y el 20, mire lo que le contestó el Señor. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has
provisto, ¿de quién será? Gloria al Señor, aleluya. Esto es lo que sucede en muchas iglesias. A lo mejor no así tan fuerte, pero hay veces que hay hermanos que estamos orando tanto, estamos pidiéndole petición a Dios, necesito dinero, necesito esto, necesito un montón de chavos, y entonces, o un carro. Y entonces el Señor, hay veces que uno se pregunta, pero Señor, ¿pero por qué no viene eso? ¿Por qué tú no lo vas a contestar? ¿Qué es lo que pasa? Entonces el Señor lo que contesta es porque cuando te dé los chavos, vas a ser tan avaro que no vas a darle a tu hermano, porque cuando tenga muchos chavos, mucho dinero, entonces lo que van a hacer, cuando el Señor los toque y les diga, darle 500 pesos a un hermano, darle esto a un hermano, darle esto a un hermano, y entonces comienzan a decir, oh, eso es emoción. Gloria al Señor, aleluya. O si no, si es un carro, lo que sucede si es un carro, hermano, mira, esto es lo que sucede, si es un nuevo carro, pues entonces uno lo lleva y entonces lo típico, que lo llevan ahí en la calle, hay un hermano en necesidad que viene desde lejos caminando, que ya tiene los pies hinchados, que le están palpitando ya la palma de los pies, y entonces cuando vemos al hermano, pues entonces seguimos de largo, diciendo, yo no voy a dejar que se monte en mi carro es nuevo. Y tampoco van a llegarse mucho a la iglesia. Santo eres Dios, aleluya. Como dice el pastor, que no dejen de congregarse como algunos tienen de costumbre. Vive Dios. Gloria a Dios, aleluya. Adoramos. Gloria a Dios. El séptimo, las maldades. Aleluya. Un creyente no puede tener maldad, hermano. Maldades viene de la palabra maldad. Característica principal de la persona que tiene siempre malas intenciones o propósitos. ¿Cómo es posible que tengamos hermanos dentro de la iglesia, dentro del evangelio, dentro de las iglesias del Señor, universalmente hablando, que tienen malas intenciones? Ya eso va cayendo también en maquinación. Cuando maquinamos contra un hermano, queremos destruirlo, porque hay gente que se sientan en las bancas por muchos años y el Señor ha querido levantarlo, pero tienen tantas cosas en sus corazones que el Señor no puede levantarlo, y ellos no dejan que el Señor saque esas cosas de sus corazones para que el Señor los levante. Entonces llega un hermanito nuevo, que el Señor lo levanta rápidamente, lo restaura, y entonces lo pone en pie, lo comienza a usar en don de ciencia, en don de esto y en don de lo otro. Y entonces las personas comienzan a estar diciendo, wow, pero ¿cómo es que ese hermano ya llegó los otros días y ya lo activaron y ya lo subieron a la tabla a predicar? Lo pusieron a hacer esto, lo pusieron a hacer lo otro, y a mí no me han dado parte. Entonces lo que tenemos que hacer, que si estamos en esa condición, hermano, lo que tenemos que hacer es andar derecho. Tenemos que andar derecho para que así el Señor entonces nos ponga en alto a nosotros, y también ser humildes, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Porque hay gente que llevan comiendo banca muchos años, y entonces el Señor lo quiere levantar, y entonces no dejan que el Señor lo levante, porque tienen tanta basura en sus corazones y el Señor no mora en sus corazones. Vive. A su nombre, gloria. Gloria al Señor, aleluya. Adoramos. Santo eres Dios. Por octavo, el engaño. Creyentes mentirosos. Santo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. A montón. Ay, poder. Vive. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Y ellos mismos. Alabado sea tu nombre. Efesios capítulo 4, versículo 25. Gracias a Dios. Dice, capítulo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuántas personas sabemos que no le metimos mucho al hermano, pero sí frecuentemente al copastor o al pastor? Santo eso. Gloria al Señor, aleluya, hermano. No podemos ser mentirosos. Y también está el amor fingido. Eso es una mentira. No podemos tener amor fingido, hermano. No podemos ser hipócritas, decirle te amo al hermano, te amo a la hermana. Y entonces, cuando estamos cuando el hermano está de espalda, entonces comenzamos a hablar con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestros padres, con nuestras madres o con otros hermanos de otras iglesias, y comenzamos a hablar mal de ellos. Eso es murmuración, y el Señor abomina la murmuración. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Candela. Aleluya. Yo me acuerdo que el Señor me había dado creo que me había dado un mensaje, yo no lo había apuntado, pero yo puse números, que está aquí también apuntado, número 12. Número 12, que cuando
cuando hablan mal de la esposa de Moisés. Gloria a tu nombre, Jesús. Si la cosita, porque era trigueñita. así como. Y entonces, ese mensaje, entonces el tema fue un poquito menos ético. Porque el tema era, hazte un favor y trágate esa lengua. No podemos, hermanos, dejar que la lengua enciende un bosque, hermano. No podemos dejar que la lengua nos domine a nosotros. ¿Cómo es posible, hermano, que algo tan pequeño nos haga caer en un lugar de perdición, hermano? Levadura. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en tu nombre, Señor. El 9, Poderoso. la laxivia. La lascivia, hermano. Esto es horrendo de hablarlo, pero bueno. Si el Señor lo puso, entonces hay que hablarlo. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. La lascivia, hermano, es un desenfreno al deseo sexual. ¿Cómo es posible que tengamos creyentes lascivos dentro de la iglesia? Santo. ¿Cómo es posible que tengamos hermanas y hermanos que son unos enfermos? Que son gente que están obsesionados, hermano, con las cosas de términos sexuales. Entonces, yo me acuerdo que por un tiempo el pastor estaba predicando de los hermanos que se masturban. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Así no podemos tener hermanos en la iglesia. Aleluya. Y después vienen a tocar el micrófono con las manos sucias. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Eso no se hace, hermano. No podemos. Eso es asqueroso. Gloria a Dios, aleluya. Y también, otra cosa, hermano. La lascivia, eso es lo central en el adulterio y la fornicación. Eso es lo que une estos dos pecados. Si miramos una hermana o si miramos un hermano con ojos lascivos, si una persona casada mira a otra persona, una jovencita, un jovencito con ojos lascivos, entonces lujuria, eso es otra palabra, un sinónimo para lascivia. Aleluya, no podemos, hay que tener el corazón limpio de verdad, hermano. No podemos dejarnos llevar por estas cosas. Y el diablo pone eso. No importa qué tan viejo tú seas. Esto es más natural en los jóvenes, pero también es natural en gente que tiene 40, 50, hasta 60 años. Gente que están en los 20. Y no podemos dejar que eso, el Señor abomina eso, hermano. No podemos dejar que el Señor, que el diablo ponga esas cosas en nosotros. Poderoso Dios. Y hay que cuidarnos, por eso hay que orar para cuando el diablo empiece a poner eso ahí enfrente de nosotros, empiece a tentarnos, como hizo con David. Lo que tenemos que hacer, hermano, es orar, ponernos en las manos de Dios. Cuando estemos bien débiles, aleluya, cuando estemos débiles, lo que tenemos que hacer es orarle a Dios, no importa cuántos minutos sean, si son 5 minutos, 15 minutos, eso el Señor lo recibe, siempre y cuando seamos sinceros con Dios. Digamos, Señor, mira, ya no puedo más, ya casi no tengo fuerza, y el diablo me va a tentar con esto, me está tentando con esto, y estoy casi por ceder, Señor, ¿qué yo voy a hacer? Y entonces el Señor, aleluya, cuando tú te humillas, el Señor viene y te da fuerza, hermano, para que tú puedas combatir con estas cosas, porque estas son cosas que se meten y hacen escantes en las iglesias y forman grandes escándalos, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Hombre sea la gloria. Gloria a Dios. El 10, la envidia. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. La envidia, hermano, es desear lo que otra persona tiene. Gloria a Dios, aleluya. La envidia, Hechos capítulo 7, versículo 9. Dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Hermano, la envidia, esto también se mete mucho en nuestros corazones. Esto también se infiltra en nuestros corazones de una manera terrible. Y adoramos a Dios. Eso es, por ejemplo, que queremos algo que otro hermano tiene. Hay veces que cuando estamos sentados ahí y entonces vemos que el Señor trae a un hermano con
con un don de ciencia terrible o profecía terrible, y entonces hablan unas lenguas terribles, y entonces uno ahí sentado y entonces uno comienza a decir, wow, yo quisiera tener eso. Eso, hermano, no podemos estar haciendo eso. No podemos decir, wow, yo quisiera hacer así, yo quisiera hacer de esta manera. Mejor es acoplarnos al molde que tiene Dios para nosotros. Porque quién sabe si lo que tienes, hermano, no lo vas a poder tener, porque el Señor lo que te va a dar es algo más pequeño. Porque el Señor te da algo conforme a tu capacidad. Y quién sabe si Dios te pueda dar algo más grande. Pero en estos casos hay que tratarlo con humildad. Si el Señor nos da algo grande, pues entonces llega la soberbia. La nivel de espíritu. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros hemos visto, hermano, cómo personas el Señor los ha puesto en alto y entonces se ensoberbecen. Y entonces hasta se apartan de los principios bíblicos que les enseñaron en sus iglesias. Aleluya, apostatan de la fe, son unos apóstatas. Y ya no viven conforme a la palabra, hermano. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Esa fue la envidia. Aleluya, José. Lo envidiaron sus hermanos. Porque este era bien querido por su padre, Jacob, o Israel para ese tiempo. Y entonces Israel amaba mucho a su hijo José porque lo tuvo en su vejez. Y entonces lo que sucedía era que José también él informaba a su padre de lo que ellos hacían mal. Ellos tenían mala fama, parece que no eran buenos muchachos tampoco. Y entonces cuando Jacob, al hacerle esa túnica de colores, hermano, le había hecho esa túnica de colores, y sus hermanos lo envidiaron, tenían envidia de él, no podían hablarle pacíficamente. Usted sabe qué es eso, qué clase de rechazo es ese de unos hermanos que no te pueden hablar pacíficamente. Usted le dice a una persona, mira, dame eso que está allá. ¡Ah, qué! No te voy a dar nada. Gloria. No podemos dejar tampoco que la envidia tome nuestros corazones y guardarnos de los hermanos que tienen envidia también. Porque hay veces que hay hermanos que se llenan de la envidia y lo que tratan de hacer es como un pequeño grupo dentro de la iglesia en contra de un hermano que está haciendo las cosas bien, cuando ellos, teniendo mala fama, ellos no buscan mucho de Dios, pero lo que tienen que hacer es buscar de Dios y dejar las cosas que están haciendo, para que así el Señor los pueda poner en alto y así no tienen que estar envidiando lo que otros tienen. Gloria a Dios, aleluya. Mejor ponga sus ojos en lo que usted tiene y no envidie lo que otros tienen, hermano. Sea en lo material o sea en lo espiritual, hermano, no lo envidie. Hay personas que lo dicen relajando, pero eso yo creo que no se dice de relajo tampoco. Gente dice, wow, mira, yo te envidio. Eso no se hace, hermano, eso no se puede hacer. El Señor, sea como sea, relajo, sea como sea, con eso no se relaja, eso es pecado, hermano, la envidia es pecado. Porque es el afán de tener lo que otra persona tiene sin tú pagar el precio que la persona pagó para tener eso. Codicia. Gloria a Dios, aleluya. Maledicencia. Gracias, Señor. Número 12. Gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Número 12. María y Aarón murmuran contra Moisés. Aleluya. Aleluya. María, Gracias, gloria al Señor. Hablaron en contra de Moisés, por causa de la mujer que había tomado, que era una mujer cusita, y la gente de esa tribu eran como gente de piel oscura. Canela. Color canela, amén. Es una corrección. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces dijeron en el versículo 2, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Por eso no podemos murmurar en contra de nadie, no podemos murmurar en contra del pastor ni del
nuestro pastor, ni de los hermanos que están de líder, ni de ninguno aquí que está sentado en la banca tampoco. Gloria a Dios. Hermano, porque murmurar, si el pastor me dice algo a mí que a mí no me gusta, yo no puedo ir para casa y estar diciéndole a mi padre, mira, el pastor no sé qué es lo que se cree, hizo esto y lo otro. Lo que yo tengo que hacer, hermano, llevarlo en la rodilla o entonces hablar con él. No puedo estar, hermano, hablando más de pastor para después decirle al pastor, pastor, yo no hago mucho, eso es hipocresía. No podemos ser hipócritas, hermano. Esa hipocresía también, eso es pecado, hermano. Y hay que guardarse de la murmuración, porque por causa de esto María estaba leprosa como la nieve. El Señor le dio lepra como consecuencia de lo que hizo en contra de su siervo Moisés. El Señor se enojó, se apartó, y entonces cuando Aarón la miró, la vio leprosa como la nieve, hermano. Esto no es juego. El Señor todavía está como ayer, como los días de ayer, los días de antaño, los días de la Biblia. Todavía el Señor tiene la potestad para quitarle la vida a los hombres, como hizo con Ananí y Zafira. Tiene la potestad para darle enfermedades a las personas. La gente dice, Señor bendice, bendice, el Señor bendice, pero a todo aquel que no quiera andar conforme a lo que Dios ande y se mete en uno de los siervos de Dios, el Señor le hace una maldición bien fea. Gloria al Señor, aleluya.